Hola amigos, bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de los índices europeos basándonos únicamente en los mapas. Vamos a analizar el IBEX, el DAX, el FTSE inglés y el Eurostoxx. Y dentro de cada índice vamos a ver algunas de las compañías que más ponderan en ellos. No vamos a basarnos en ningún dato económico ni fundamental, simplemente en las zonas de mapa y en las extensiones de Fibonacci que yo utilizo. Vamos a empezar por el IBEX. Tenemos el mapa en semanal. Entonces, si os fijáis, a partir del 2000 hay un retroceso hasta el 2002, que es el retroceso mayor del mapa hasta ese momento. Si trazamos un fibo de este retroceso, vemos que el precio nos llega a la zona de extensión 1.38 que marco en amarillo. Y es donde hizo el máximo y a partir de ahí, donde el precio corrigió muy fuertemente en el 2008 llegando a la zona de FIBO 80. Después el mercado estuvo en un lateral un poquito bajista hasta el año 2020 y a partir del 2020 vemos que hay una subida parabólica muy fuerte. Entonces, si habíamos considerado que la bajada mayor era esta, posteriormente hubo una subida muy fuerte de casi el 200%, después nos viene una bajada con un lateral bajista que nos hace un mínimo en esta zona. Y después tendríamos la subida parabólica hasta la actualidad. Por lo tanto, aquí habíamos trazado el FIBO y la extensión nos daba el 1.38 aquí, y si ahora trazamos el FIBO desde este retroceso hasta el mínimo, vemos que en esta ocasión el precio también ha llegado al nivel 1.38. Esto no quiere decir que tenga que bajar ya porque sí, desde esta zona, pero es una zona donde tenemos que estar vigilando para ver si nos interesa reducir posiciones en caso de que vayamos con muchísimas ganancias desde aquí, o quien lo vea oportuno pues ponerse corto en esta zona de aquí. Entonces, si nos acercamos un poquito al precio, vemos que antes de llegar a esta zona nos hizo un retroceso, donde la extensión de ese retroceso nos dejaba el 1.60 y 1.8 en esta zonita de aquí. De momento el precio se ha girado, vamos a ver lo que hace. Entonces, yo no suelo utilizar indicadores, pero por ejemplo, si ponemos un RSI, veremos cómo está sobrecomprado. Entonces lo ponemos por ejemplo en mensual, y aquí vemos en las tres ocasiones que el precio está tan alto, fijaos en el RSI, cómo llegó aquí, después en este techo cómo lo teníamos y ahora cómo lo tenemos. Esto no indica por sí solo que vaya a corregir. Por supuesto, esto no es recomendación de inversión, simplemente es que sepáis utilizar las herramientas como las utilizo yo, y después cada uno puede gestionar la posición que tome y el riesgo. Entonces aquí vemos en estas tres ocasiones de los picos cómo ha estado. Entonces, para mí está muy extendido y debería haber una pausa. Si bajamos a diario, vemos que el precio está
ahora intentando hacer un giro en esta zona. Como sabéis, el IBEX se compone de 35 acciones y unas de las que más ponderan serían los bancos. Entonces, si vamos a ver varios bancos, como por ejemplo el CaixaBank, quitamos el RSI y lo ponemos también, por ejemplo, en semanal, vemos también la subida tan parabólica que ha tenido últimamente. Si vamos al BBVA, vale, vemos también, si ponemos el gráfico y lo ampliamos un poquito, que la extensión de retroceso último que iba también nos da la zona de FIBO 1.38 aquí. Y también veis la subida que hubo desde el año 2020. Si vamos al Santander, también lo vemos muy similar. Una subida muy parabólica desde el año 2020. Si vamos a porcentajes, veremos que aquí en 6 años ha subido un 746%. Por lo tanto, es mucho. A mí me gusta ver lo que serían la cotización de todas las acciones ajustada a dividendos. En esta pestaña de aquí donde pone Adjusted, ADJ, podéis ponerlo. Entonces aún veis más, de forma más extrema, el movimiento del precio. Incluso hay mucha gente que analiza las acciones con los mapas ajustados a dividendo. A mí me gusta verlo de las dos formas. Si vamos también a otro componente destacado del IBEX, sería Iberdrola. Y lo vemos. Lo vemos también, la subida tan parabólica que ha tenido, el precio se extendió de un nivel 2 y ha llegado a la extensión 2 del impulso, donde ha empezado a corregir. Y para terminar con el IBEX podemos ver Inditex. Y en esta ocasión vemos que a partir del 2022 hay una subida muy fuerte. En 2025 nos llegó a un nivel 2 de Fibonacci, nos hace una corrección y siguió subiendo, llegando al 1,61 del impulso. Si lo ajustamos a dividendos, veréis que el gráfico cambia un poquito. Entonces, esta zona de momento no la tendríamos, pero si trazamos la extensión del último retroceso, vemos que el precio nos ha venido a 1,38. ¿Vale? Si pasamos al DAX, vemos también la subida después del COVID en el año 2020, vemos que hizo un mínimo
y después una subida de un 200%. Entonces, en la bajada del COVID nos vino a trabajar la extensión 1.618 del fallo de este punto. El precio empezó a subir con muchísima fuerza. Vemos que sobrepasó la extensión 2.61 y ya nos dejó un retroceso mayor, que era este de aquí. Entonces, si nos bajamos a diario, y ajustamos esta extensión, vemos que cuando llegó al nivel 138 se produjo una corrección y que ahora está en el nivel 161 del retroceso mayor de la subida. Entonces, si nos acercamos ahora al otro retroceso, vemos que el precio ha llegado al tercio, al 1,3, y está muy cerquita del 1,38. Eso, si se girara aquí, nos indica bastante debilidad alcista, porque no ha llegado ni mínimamente al 1,38, por lo tanto, podríamos llegar a ver nuevos mínimos, y aún podría hacer una falsa rotura y un último engaño llegando al 1,38. Entonces, para que veáis cómo funcionan todas las zonas de extensión, fijaos aquí cómo el precio, después de corregir, nos vino también al FIBO 80. Os digo, hay que tener paciencia y disciplina y intentar entrar en las zonas. Entonces, dentro de los componentes que más ponderan en el DAX, tenemos SAP, donde lo ponemos también en semanal. También vemos la subida desde el 2022 y en esta ocasión llegó al nivel de Fibonacci 2 del impulso y ha tenido una corrección fuerte hasta el FIBO 80. Entonces esta empezó a corregir bastante antes de hacer techo el DAX y vemos que vino a esta zona de aquí. Si vemos otra compañía dentro del DAX como Siemens, también vemos una subida muy similar y el retroceso mayor de esta subida, como veis, este es superior al siguiente. Si lo medís, siempre lo medimos en puntos, no en porcentaje, como veis es un poquito mayor. Entonces, de este último retroceso nos dejó el nivel 138. Como veis, el precio suele reaccionar muy bien a estos niveles, no siempre, pero en estadística siempre es ganadora si la pillamos y dejamos correr. Y ahora llegó al nivel 161.8. Vamos a ver también lo que hace. Si vemos otra compañía, dentro del DAX podía ser Allianz. Aquí la tenemos. Y lo mismo, desde el 2022 veis la subida tan parabólica que ha tenido. Si lo ponemos ajustado a dividendos, aún se ve muchísimo mejor. Vale, entonces, vamos a ver también el índice inglés.
y lo mismo que han hecho también el resto de índices europeos. En esta ocasión, de la bajada del 2022 del COVID, si trazamos la extensión de Fibonacci del retroceso mayor del mapa, que es este, lo teníamos que coger desde el máximo que tenemos anterior. Como veis, llegó al nivel 2, el precio hizo una corrección, ahora ha vuelto a llegar tocándolo bien y entonces vamos a ver lo que pasa. Pero como veis, el retroceso mayor del mapa era este y entonces el punto de inicio para mí y el punto más importante ahora sigue siendo este, porque es el retroceso mayor que ha habido. Entonces, dentro del FTSE podemos ver, por ejemplo, Shell, que es una de las compañías que más pondera. Y también vemos que desde el año 2021 ha tenido una subida muy fuerte. Lo mismo, si trazamos el FIBO de máximo mínimo del retroceso mayor, vemos que el precio llegó al nivel 138, nos dio un buen corto y ahora está peleando aquí. ¿Qué puede pasar? Pues que vuelva a la zona de 138 o que ahora desde el FIBO de seguimiento de la zona de FIBO 80 donde ha llegado ahora, que sería esta de aquí, continúe la bajada. Y para terminar, vamos a ver el Eurostoxx, $50. Y aquí tenemos también el gráfico en semanal y lo mismo. Vemos que a partir de final de 2022 el precio tiene una subida muy fuerte. Si cogemos el retroceso mayor anterior al máximo, vemos que el precio casi ha rozado un nivel 2 y de momento se ha girado a la baja. Dentro del Eurostoxx podemos destacar tres compañías que son de las que más ponderan en el índice, como sería ASML, donde vemos también la subida tan fuerte que ha tenido. A ver si pillo el ticker, el del Euronext. Vale, y aquí veis lo mismo. Una subida muy fuerte y vamos a ver de este retroceso que a simple vista aquí ya se ve el mayor. El precio se ha extendido el nivel 2 llegando casi al 2,61. Después tenemos Louis Vuitton, sector del lujo, también uno de los componentes mayores del Eurostoxx. Y en este caso empezó a corregir mucho antes, entonces tuvo una subida también muy fuerte a partir del 2020, nos deja un retroceso mayor aquí, donde el precio llegó al nivel 161 y empezó a corregir. Entonces ahora lo más probable es que termine viniendo, se ha parado casi en el tercio, que termine viniendo a este 1,38 que coincide con un FIBO 80 interno, que sería este de aquí. Entonces para mí
puede tirar y arriba, pero para mí le queda un poquito de bajada y lo normal es que el rebote viniera desde esta zona. Y para terminar, vamos a ver Jamer eléctrica. Y lo mismo, una compañía de las que más pondera dentro del Eurostoxx, el precio a partir del 2022, como el resto de índices y acciones, subió muy fuerte. Aquí hizo un techo en 2025 y nos dejó el retroceso mayor. Si trazamos el FIBO de máximo a mínimo de este retroceso mayor, el precio fue tocar el nivel 138 y de momento ha empezado a corregir. Vamos a ver la profundidad de estas correcciones, pero vemos que todos los índices europeos y muchas acciones están en niveles muy extendidos. No es recomendación de compra ni de venta, puede seguir subiendo. Vamos a ver si nos da alguna opción de giro de incorporación. Bueno, esto es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.